Iniciamos con el repaso de algunos conceptos básicos o elementales sobre la mecánica. Estos conceptos nos van a servir posteriormente para analizar las propiedades en sí del movimiento y los cálculos respectivos. Entonces vamos a empezar por el concepto de masa. Bueno, la masa la podemos entender como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se puede entender como la cantidad de materia de un cuerpo. La masa, como es la cantidad de materia de un cuerpo, debe tener una unidad de medida. La unidad de medida de la masa van a ser, en el sistema internacional, los kilogramos. También se suelen utilizar las toneladas y los gramos. Bueno, también podemos decir que la masa es la medida de la inercia de un cuerpo. Es la medida de la inercia. ¿Qué quiere decir eso de medida de la inercia? Medida inercial o medida de la inercia. Quiere decir que es esa cantidad de materia o masa es la resistencia que puede presentar un cuerpo a cambiar su estado de equilibrio, de movimiento o su estado de equilibrio estático. Recordemos que la inercia, que también estamos viendo pues en estos videos, es la resistencia que va a presentar un objeto a cambiar su estado de equilibrio, ya sea de movimiento o estático. En este caso, la masa se puede determinar como la cantidad inercial o como la medida inercial. Entonces, esa masa va a ser proporcional a la resistencia que va a poner un cuerpo para cambiar su movimiento. O también, pues obviamente, si tenemos una masa y no conocemos su valor, no vamos a poder medir la fuerza con la cual vamos a tener que moverlo o frenarlo. Dicho en otras palabras, o en otro ejemplo, un objeto, si tiene mucha masa, va a ser mucho más difícil cambiar su estado de equilibrio inercial, es decir, ponerlo a moverse o frenarlo, cambiar su velocidad o frenarlo del todo. Otro concepto que vamos a ver en este momento, entonces, continuando con el de masa, que es muy relacionado, es el concepto de peso. Normalmente en la cultura pues confundimos los dos conceptos. Asumimos que el peso es igual a la masa y viceversa. Y cuando vamos a una tienda, a un supermercado, a cualquier parte, pedimos esas cosas en peso y las medimos en kilogramos. Pero eso no está del todo correcto, hablando pues en términos de la mecánica. El peso, inicialmente tenemos que decir que es una fuerza. Que es una fuerza que se aplica sobre un cuerpo, obviamente como todas las fuerzas. Pero que esa fuerza está relacionada con la atracción gravitatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso lo podemos entender como la fuerza sobre un cuerpo debida a la atracción gravitatoria. O sea, el peso es la fuerza debida a la atracción gravitatoria de un cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que el peso depende de la interacción de dos masas, de dos cuerpos. Cuando tenemos un cuerpo mayor y un cuerpo menor, el cuerpo menor va a ser atraído o va a ser sujeto a una fuerza por el cuerpo mayor. Entre más grande sea la diferencia de los dos cuerpos, las masas de los dos cuerpos, mayor va a ser esa fuerza. Y a esa fuerza de atracción la llamamos peso. Bueno, continuando entonces. En términos generales podemos decir entonces que el peso es una fuerza que se está aplicando sobre un cuerpo que va a tener una masa. Bien, que va a tener una masa. Recuerden que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, que se mide en kilogramos, en gramos o en toneladas. Y que esa masa va a estar sujeta a una atracción gravitatoria. Tiene que ver con la gravedad. Entonces tiene que ver también con la gravedad. En términos generales, no estoy haciendo ninguna demostración ni mucho menos, podemos decir entonces que el peso es igual a multiplicar, se obtiene multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. Pero por cuestiones de organización no utilizamos la letra P, utilizamos la letra W por la palabra en inglés, peso. Y decimos que el peso es igual a multiplicar la masa por la gravedad. Hay que multiplicar la masa y la gravedad para hallar el peso. Vamos a hacer un breve ejemplo entonces. Vamos a imaginarnos que tenemos una pelotica de tenis. Y esta pelotica de tenis cogieron una balanza, una báscula,
y le midieron su masa. Y esa medición fue que la masa de esa pelotica es igual a 0.2 kilogramos. Si yo quiero calcular el peso de la pelotica, entonces tengo que decir W va a ser igual a la masa de la pelotica, que es 0.2 kilogramos, multiplicada por la gravedad. En este caso asumimos que estamos en el planeta Tierra. El promedio de la gravedad en la Tierra es 9.8 metros por segundo cuadrado. Recuerde que este valor de gravedad es una aceleración. Haciendo este cálculo, entonces me queda que el peso va a ser igual a 0.2 multiplicado por 9.8 nos da 1.96. Ponemos las unidades que hay acá tal cual, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ese sería el peso real del objeto. Pero acá podemos hacer otra cosita. Estas unidades de medida, que son los kilogramos metro por segundo cuadrado, es bastante larga y complejo. Entonces lo que se hace es poner otro nombre a esta unidad. El conjunto de kilogramos metro por segundo cuadrado también se llama newtons. Por lo tanto, el resultado es 1.96 newtons.